Bienvenidas y bienvenidos, estimados maestros, al Instituto Helmo. En esta ocasión vamos a trabajar con la sesión 2 en la asignatura Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. En este diseño de ambientes virtuales de aprendizaje que nos lleva a identificar un diseño el cual va a permitirnos a nosotros ver el concepto vivo, dinámico, lo cual supone un ambiente en el cual va a direccionar a cambiar de medida el proceso de transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta los intereses, sus necesidades, la edad cronológica, la cognitiva y también los cambios en los cuales nosotros como docentes estamos transitando. Es necesario que nosotros, al momento de hacer este abordaje de aprendizaje, debemos de tomar en cuenta un ambiente donde se desarrolla una autonomía, un autocontrol, una iniciativa en referencia al pensamiento concreto y literal. El lenguaje, como punto de partida, nos lleva a identificar algunos aspectos y características fundamentales en el desarrollo de los ambientes de aprendizaje. A partir de estos, vamos a desarrollar un diseño que permita hacer una transformación en el proceso. En ese sentido, podemos decir que el ambiente de aprendizaje va vinculado a generar un escenario donde existan y también se puedan desarrollar condiciones favorables en el aprendizaje. Estas deben estar vinculadas a las materias en las cuales se van a implementar y van a estar vinculadas al currículo. Estas relaciones interpersonales básicas entre los maestros y los estudiantes, y también estudiantes. A partir de estas premisas que estamos abordando el día de hoy, en esta sesión número 2, nos lleva a identificar la importancia de un ambiente de aprendizaje desde el proceso de organización del espacio como punto fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso nos lleva a identificar a nuestros alumnos y desarrollar habilidades en los movimientos y la exploración de un trabajo espontáneo. El proceso de accesibilidad y viabilidad en el ambiente de aprendizaje va a conllevar a tomar en cuenta el área del docente, la probabilidad que se tiene para ofrecer y atender las necesidades de los educandos y los propósitos que tenemos nosotros, los docentes, para generar un aprendizaje. Y este tacto pedagógico que es fundamental en el proceso. A partir de ahí, vemos la conversión y la transformación y la mediación del docente. En ese sentido, él tiene que establecer las actividades, la secuencia, el diseño para plantear la transformación de la práctica docente, tomando en cuenta materiales, la manera de cómo organizar la información y también con ello, pues llevarnos a un propósito de establecer transformaciones en el aprendizaje y también en la enseñanza. Es por ello que mencionamos que el proceso del aprendizaje va vinculado a adquirir nuevos conocimientos,
a ir desarrollando, haciendo este andamiaje en la adaptación y variaciones ambientales para generar esquemas metacognitivos en los alumnos. Madurar es necesario poder aprender y adaptarse al ambiente de aprendizaje. Y es por ello el impacto y la necesidad que se tiene de generar un área alfabetizadora, donde se va a crear un ambiente en el aula para los educandos y con los educandos. Y es importante tomar en cuenta el proceso donde se establecen las asignaturas y con ello también poder generar un ambiente propicio. Como una consideración final, podríamos decir, al proceso, tendríamos que remarcar que el docente tiene que buscar estrategias para poder lograr el aprendizaje eficaz y a su vez utilizar adecuadamente el proceso de organizar los tiempos y los espacios en el aula. La importancia de aprovechar al máximo los materiales y ubicarlos de manera adecuada en el espacio físico. Sabemos de antemano la importancia que tiene el poder atender este proceso en los ambientes de aprendizaje. Y es por ello que en esta asignatura que le estamos acompañando en su formación, el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, nos lleva a ver un diseño de ambientes virtuales en la enseñanza-aprendizaje. Con este tema vamos a considerar algunos aspectos que en la actualidad nos lleva a identificar la influencia en un apartado que nosotros como parte de un proceso educativo y social, que es la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha llevado a una mirada, a un auge de esta modalidad de educación, tomando en cuenta las premisas, las necesidades y los problemas de la educación que se daban anteriormente desde un enfoque tradicional. La educación actualmente nos ha llevado a un modelo de enseñanza-aprendizaje apoyado en los usos y en los recursos tecnológicos que vinculan a la base de la convicción de que las personas, que los educandos, deben de estar motivados, pero también guiados por procesos en los cuales se puedan conducir sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades, mediante un autoaprendizaje. También, o autoestudio, como también ahora se le conoce. Ahora, la enseñanza aporta ventajas que pueden justificar su rápida expansión en los ambientes de aprendizaje. La posibilidad de utilizar materiales de actualización de los contenidos, del proceso de interactividad en el acceso desde cualquier lugar donde nos encontremos. Este proceso de feedback, que es la retroalimentación de la información. Martínez, en el 2004, nos lleva a identificar
la aplicación de conceptos de estilos de aprendizaje y modelos teóricos en los que se intenta conseguir que un estudiante adquiera un aprendizaje más efectivo y personalizado dentro de los usuarios. También se identifica que la tecnología vinculada a los procesos donde se establecen y se describen y se desarrollan diferentes sistemas que permiten, más que todo, identificar los estilos de aprendizaje que comienzan con una aparición del modelo de aprendizaje, cuya teoría vincula al reconocimiento como las preocupaciones en un modelo de aprendizaje en el proceso de conseguir identificar estos factores que forman parte. Vamos a mencionar 4 aspectos, maestras y maestros, en esta segunda sesión que les estamos acompañando en su formación. Estos factores forman y se agrupan desde la dimensión de un momento divergente, asimilador, convergente y acomodador. Cada una de estas características del aprendizaje diferente conlleva de manera general a los divergentes, que se les conoce como a los estudiantes que les gusta ver las cosas desde distintos puntos de vista. Son creativos y son muy comprensivos a la hora de aprender. Los asimiladores prefieren realizar observaciones reflexivas, las cuales les permite crear conceptualizaciones abstractas. Les gusta desarrollar la teoría y los planes de trabajo. Los convergentes combinan la experimentación activa con la conceptualización abstracta. Se les considera también como pragmáticos y lógicos, y que son capaces de resolver problemas y tomar decisiones. Y ahora, los acomodadores, que parten de experiencias concretas y experiencias activas, donde el proceso de análisis lógico y actividades que implican tomar riesgos y tener ese acercamiento a la realidad. Y es por ello estos 4 factores que son fundamentales en el proceso y en el ambiente de aprendizaje. También hemos trabajado durante este desarrollo de considerar una clasificación de David Kolb hacia un enfoque más psicológico, promoviendo una clasificación individual de los estilos de aprendizaje que nosotros ya conocemos durante el desarrollo, que es el afectivo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Los activos son aquellos estudiantes que les gusta aprender haciendo nuevas cosas, teniendo nuevas experiencias que les permite apropiarse de una nueva información, de ser reflexivos, que les gusta tomar tiempo acerca de las experiencias para ver los teóricos, de aprender a partir de conceptos y buscar siempre lo que les rodea y destacar los principios y las leyes. Como en el caso de los pragmáticos, aquellos estudiantes que aprenden mejor poniendo a prueba todas las ideas o teorías. Este proceso en el cual se establecen los ambientes de aprendizaje que estamos considerando en este momento
en esta sesión número 2, estos factores que forman parte fundamental en el aprendizaje. Hablábamos de los divergentes, los asimiladores, los convergentes y los acomodadores, como un primer momento. Luego llegamos a identificar desde la parte psicológica, individual, los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Ahora nos corresponde identificar los estilos de aprendizaje: visual, auditivo, kinestésico, donde cada uno de estos va presentando sus propias características. A partir de ahí, nosotros, como parte de un proceso educativo, necesitamos reconocer estos 3 momentos que estamos comentando en esta sesión, ya que con ello vamos a identificar los estilos de aprendizaje, pero al mismo tiempo vamos a atender el trabajo con ellos y a partir de ello también hacer un diseño acorde a los ambientes que se están generando, ¿no? Como en el caso de el proceso de Felder, a finales de los 80, construye otras formas, otras categorías de poder generar el nivel de percepción de la información: intuitivo, del canal de entrada, que es el inductivo, el visual, verbal, desde una modalidad de procesamiento de la información, activo reflexivo, y finalmente secuencial y global. En este caso, necesitamos identificar el trabajo con nuestros educandos, ¿sí? La importancia que tiene. Maestras y maestros, un gusto saludarles y acompañarles en este proceso y contribuir en su formación y tomar en cuenta que en esta materia que va vinculado a los ambientes de aprendizaje, nos conlleva a nosotros como partícipes educativos a identificar y desarrollar las competencias planteadas desde un espacio físico, reflexivo, adaptativo, para generar un aprendizaje. La composición de un ambiente de aprendizaje individual, implicado también desde un papel fundamental, desde el constructivismo, como un objetivo de enseñanza que es facilitar al educando las herramientas que permitan construir sus propios procedimientos de aprendizaje, y donde el docente debe de observar las interacciones de los educandos, ajustando, lógicamente, al entorno. El maestro debe ser capaz de estimular el interés, abriendo nuevas vías para fomentar la creatividad, el enriquecimiento mutuo y un mayor aprovechamiento de la actividad formativa. En los ambientes de aprendizaje óptimos son aquellos en que todos, docentes y alumnos, se encuentran a gusto. Existen diferentes dimensiones en los ambientes de aprendizaje. Estos conllevan a identificar la dimensión física, que se refiere básicamente a los aspectos
tangibles de la información, es decir, al lugar, al programa, a la asistencia, al desarrollo del entorno de aprendizaje. Por otra parte, la composición y materiales esperados como un vínculo conllevan a identificar un orden, a tomar en cuenta una dimensión funcional en el aspecto de tener un diseño de ambientes de aprendizaje, es decir, las pautas que van a registrar la actividad formativa y los recursos en donde se van a establecer y van a empezar a generar clases dirigidas con un enfoque de autoaprendizaje, pero al mismo tiempo de participación e interacción, donde el docente y el alumno intercambian conocimientos. La dimensión temporal, como la estructura de los ambientes de aprendizaje, también prevista para hacer un diseño de un programa de capacitación, de generar un ambiente, de desarrollar las relaciones interpersonales dentro del aula y fuera de ella. De concretar un estilo comparativo, de un estilo de generar un ambiente que se ajuste a los factores de necesidades reales de los educandos para obtener un resultado distinto. Aprender, adaptarse, generar nuevos enfoques y paradigmas de la educación, maestras y maestros. Con ello, nos llevará a tomar en cuenta el aprendizaje significativo, positivista, enriquecedor y a largo plazo. Ayudar a un aprendizaje continuo, reciclable, profesional, donde la capacitación sea adicional. Buscar al mismo tiempo un aprendizaje de ambientes en los cuales exista una reflexión, donde nosotros, como partícipes de un proceso, se generen nuevos planteamientos y también con ello nos lleve a establecer ambientes de aprendizaje o ambientes educativos de calidad, ¿sí? Con base en las necesidades, intereses. Es importante tomar en cuenta el espacio y el ambiente que conducen más que todo a establecer y también a identificar características positivas y negativas que intervienen en el aprendizaje y que eso en ocasiones da una brecha de posibilidades y restricciones también para el desarrollo del aprendizaje. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia de generar y también de poder establecer acepciones donde los docentes examinen diariamente el accionar en el aula educativa de manera de la necesidad de repensar en los ambientes en el aula.
El medio de aprendizaje escolar diverso debido para poder abandonar la idea del aprendizaje conlleva a que nosotros, los agentes sociales, podamos intervenir de una forma más efectiva y poder orientar el proceso de aprendizaje desde una rigurosa reevaluación de los cambios y las contribuciones que se pueden hacer a los estilos. En ese sentido, podríamos decir que el ambiente se va a establecer bajo ciertos desafíos para mejorar la calidad de la educación y también encauzar a los educandos en un aprendizaje permanente y buscar recursos para dar sentido a las ideas y cimentar soluciones significativas de los problemas que en ocasiones se dan y a partir de estos hacer un rediseño y generar un ambiente. Para obtener escenarios necesarios es importante atender ambientes en los cuales se establece el proceso epistemológico, el conocimiento como tal. El medio del ambiente escolar ha de ser en ocasiones amplio, trascendente, y con ello estaríamos considerando los pilares de la educación. Y también estaríamos atendiendo a estudiantes diversos y generando un ambiente adecuado, donde tendríamos que generar pues, los desafíos, donde tendríamos que establecer aspectos que permitan hacer un planteamiento desde una perspectiva biológica en el medio y también un ambiente donde se dé y se establezca una transformación. En ese sentido, podríamos decir que el aprendizaje está asociado a diversas formas de lenguaje, tanto de manera cotidiana o también de un sentido común o principalmente desde los procesos de adquisición que se producen desde el área escolar, con la adquisición de una conducta nueva. Saber de antemano que es un proceso complejo desde la práctica especializada, como aprender, podríamos decir, el cálculo, el patinaje, el proceso artístico de natación, una lengua extranjera. Este proceso de acción, efecto, de aprender algún arte, también conlleva a identificar, como lo comentábamos en algunos momentos, los estilos, las formas de adquirir el conocimiento. Ahora, podríamos decir que el gran dilema del aprendizaje está centrado cuando hay un aprendizaje y también se establece la transformación. Vygotsky, como ya bien sabemos, nos menciona que el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no solo desde un proceso individual, sino de asimilación. La interacción social es el origen y el motor del aprendizaje.
El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más complejas. En el caso de Rodríguez, en el 2001, nos habla sobre los procesos donde podemos establecer y argumentar que el aprendizaje necesita hacer ese contraste y comparación del mismo. El aprendizaje conlleva a generar un proceso dinámico dentro del aula, ¿sí? También tomar en cuenta una postura psicológica, un aprendizaje desde un área teórica cuya correspondencia está vinculada a los cambios del comportamiento observable, ¿sí? Y también a las experiencias medioambientales. En ese sentido, podríamos decir, maestras y maestros, que los ambientes de aprendizaje están relacionados en el papel de la educación en la sociedad, que ésta se ha modificado y ha generado nuevos paradigmas, nuevas mediaciones que exigen las tecnologías de la información y la comunicación, pero también de tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje concibidos como los procesos elementales, físicos sensoriales, estos que conllevan a ver una realidad del aprendizaje. Hablar de una transformación del aprendizaje, maestras y maestros, conlleva identificar los autores fundamentales del proceso, docentes y alumnos. Los ambientes de aprendizaje son desarrollados y aprovechados por los docentes y los estudiantes. Nosotros somos los encargados de incentivar el proceso de asimilación del contenido y suministrar estrategias de aprendizaje adecuadas. En el caso de los educandos, son el eje central del proceso. Son los autores activos y dinámicos cuyo objetivo principal es la relación del conocimiento y la realidad. Las actividades de coordinación son aquellas desarrolladas por los docentes para organizar y planificar los ambientes de aprendizaje y los planes. Y esto le llevará a preparar los objetivos y el tema en los cuales se establece el procedimiento. Las actividades de aprendizaje, desde el proceso de saberes y apropiación del conocimiento, conlleva a identificar 4 elementos básicos. Uno es la información. Todos estos contenidos, desde el proceso de transmisión de los estudiantes, donde los maestros brindarán las instrucciones y serán la guía y fomentarán el aprendizaje autónomo. Otro apartado es la interacción, que constituye todos los métodos y herramientas a través de los cuales se comunican y se relacionan los maestros y los alumnos.
Esta comunicación está basada en la confianza y en el respeto. No olvidarnos de la producción, que esta es referida al resultado del proceso de conocimiento y la generación de nuevas experiencias. Y la exhibición desde un ambiente de aprendizaje para compartir un producto y un conocimiento. Adaptarse es comprender los ambientes de aprendizaje y es saber identificar los entornos para adaptarse de manera rápida. Las condiciones conllevan a ver factores internos y externos, sociales o culturales. Para la creación de ambientes de aprendizaje, se necesitan identificar diferentes dimensiones: física, funcional, temporal y racional. La física, esta dimensión, integra el elemento material que permite construir, alimentar y organizar el ambiente. Dimensión funcional, que indica generar un espacio determinado para propiciar el aprendizaje. Dimensión temporal, que son los espacios de la dimensión y que se establecen bajo un cierto ritmo y actividades que se propician. La dimensión racional hace referencia a un ambiente de aprendizaje en el aula, permitiendo la participación activa de todos los actores. Hablábamos de los ambientes físicos, virtuales, formales, informales. Y esto nos conlleva, maestras y maestros, a identificar la implementación de metodologías innovadoras que aumenten la probabilidad de retención de conocimientos de nuestros estudiantes y que ayuden a los docentes a enseñar mediante la utilización de materiales educativos y didácticos. Somos un ambiente en el proceso y la intervención va a depender de los materiales y las condiciones que generemos dentro del aula. Esta diversificación de los contenidos, esta adecuación de los aprendizajes, a partir de ello, identificamos los autores que hemos estado comentando durante la sesión, los alumnos, el docente, todos estos ambientes que intervienen y que son clave fundamental. Y es por ello que nos dice que los ambientes de aprendizaje no se limita a las condiciones materiales para generar un aprendizaje.
Al contrario, se establecen dinámicas que constituyen procesos educativos que implican acciones, experiencias, vivencias en torno al aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje no se presentan de manera espontánea, sino que requieren una intervención de los docentes para integrarse y construir a partir de las posibilidades de un contexto escolar. En otros momentos hemos comentado de los espacios, de la disposición y distribución de los recursos didácticos. Con ello conlleva a tomar en cuenta el aula, el área escolar como tal, los elementos materiales, estrategias didácticas, contexto y relaciones sociales. Ya sabemos que los autores, docentes, alumnos y contenido van a conllevar a tomar en cuenta el ambiente de aprendizaje, donde las condiciones generen estabilidad en el proceso. Se establecen las dinámicas que constituyen procesos educativos que implican acciones, experiencias, vivencias, y que cada participante conlleva a identificar actitudes, condiciones materiales y procesos socioafectivos que involucren a ver espacios y elementos importantes. Los ambientes virtuales de aprendizaje conllevan a identificar, a trabajar aspectos en el docente, que éste sea eficaz, que tenga las características para transformar ambientes formales, de tomar en cuenta ambientes de mejora, ideas y claves sobre un ambiente de aprendizaje, vinculado a establecer dinámicas que constituyen procesos educativos y que implican acciones de experiencia, vivencias, actitudes, condiciones materiales, socioafectivas, relaciones con un entorno de infraestructura. El docente tiene que generar un ambiente que favorezca el logro de los propósitos educativos. Indispensables y promover ambientes en los cuales se puedan establecer mejoras. En esta sesión número 4, que les estamos acompañando, maestras y maestros, en esta materia de diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, nos conlleva identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de poderlo establecer bajo ciertas posturas y condiciones, como descubrir, comprender, problematizar y asimilar el tema educativo, y con ello poder hacer un diseño tomando en cuenta
los elementos esenciales. Un ambiente de aprendizaje conformado por ciertos elementos. Dentro de ello vamos a considerar este conjunto de conocimientos que el alumno adquiere, de saberes que debe tener, que debe de contener, desde las 4 posturas de organización espacial, detención y disposición de los materiales para el aprendizaje, y desde una organización de los propósitos especiales. Hablábamos hace unos instantes sobre los tipos y ambientes de aprendizaje, los físicos, los virtuales, los formales, los informales. Cada uno de estos va haciendo un aporte especial y específico sobre el proceso donde se genera el conocimiento. La organización y la planificación vinculan e incluyen procesos de interés con el aprendizaje y el descubrimiento, y también sobre esta necesidad de poder establecer y mejorar las capacidades donde se establece el conocimiento. Podríamos ir generando ciertos aspectos sobre lo que es el apartado de los ambientes de aprendizaje sometidos a un proceso, a un escenario de mejora, a un proceso de garantizar los contenidos, de tomar en cuenta la forma eficiente, cómoda, de promover un aprendizaje significativo, de interacción, de información, de producción y de exhibición. Cada uno de estos aspectos del aprendizaje autorregulado, cómo se genera, por qué se genera y cuándo, nos conlleva a los docentes a identificar el proceso de interacción, que es esa relación de confianza entre el estudiante y los docentes, de información, que vinculan a los contenidos, a los procesos eficientes y de producción y de exhibición. Maestras y maestros, hablar de un ambiente de aprendizaje nos conlleva involucrar múltiples factores y ámbitos del contexto. Es decir, que todo aquella que le rodea y puede influir y puede ser influenciado por él, eso conlleva a construir nuestros propios ambientes de aprendizaje y también a tomar en cuenta la temática del ambiente desde su posición, integración, variables, categorías, supuestos que se están haciendo. Considerar un ambiente de aprendizaje apropiado en los contextos
nos conlleva a tomar en cuenta la necesidad de la transformación, identificar posturas donde se puede establecer un ambiente. En esta sesión número 2, maestras y maestros que estamos trabajando desde un diseño de ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, conllevan a identificar el concepto que es vivo, el apartado dinámico, que supone un ambiente. Y este se establece bajo ciertas posturas, bajo una mirada de tensión didáctica, de un bajo rendimiento, de las contingencias institucionales. Y es por ello que necesitamos un entorno que se puede establecer bajo una postura de fundamentos conceptuales del ambiente de aprendizaje, desde la accesibilidad, desde la afectividad, también desde una estructura, desde el contexto o el escenario, desde la necesidad de posibilidades de mejora y de diseños didácticos. Y también de un aprendizaje de la retroalimentación, del proceso donde se hace esta captación de la información desde las acciones de mejora. El proceso de un ambiente de aprendizaje vincula a tomar en cuenta el ciclo de PHBA que nos lleva a planificar, a hacer, a verificar y actuar. Dentro de nuestro proceso, esta descripción conlleva a tomar en cuenta los pasos, la adquisición de los conceptos de accesibilidad, de afectividad, desde los fundamentos conceptuales que busca identificar la estructura para reconocer y analizar el propio ambiente de aprendizaje. Es importante que veamos 4 dimensiones, maestras y maestros. La dimensión sociológica, que se refiere a los factores externos relativos al ámbito social del estudiante. Esta dimensión se encuentra en el nivel de integración y apoyo social del alumno. Básicamente es el núcleo familiar de la comunidad estudiantil. La dimensión psicológica, que se refiere a la personalidad del estudiante, sus rasgos, sus habilidades, la motivación, las creencias, las percepciones. La dimensión económica, desde los factores externos relativos a las capacidades económicas del estudiante y el pago de continuación de formación desde la disponibilidad, desde una dimensión institucional que vincula a las particularidades de la educación, pero al mismo tiempo a tomar en cuenta el bienestar de los estudiantes. Las dimensiones que se establecen vinculan la psicológica al estudiante, la motivación, los procesos, motivación de autorregulación y también los problemas de aprendizaje. Desde una dimensión sociológica,
desde el aspecto del estudiante, las relaciones conflictivas, la participación de actividades, las actitudes inadecuadas y el rechazo. Desde la dimensión institucional, desde el aspecto estudiante, baja participación, políticas y mecanismos diversos, políticas de atención al estudiante. Los aspectos de reconocimiento desde el proceso donde se establece los ambientes de aprendizaje conllevan a generar una transformación en la educación. Maestras y maestros, para nosotros, el Instituto Hellmans, es un placer acompañarles en su formación como maestros y poder hacer un aporte de transformación en nuestra práctica. En esta sesión 2, que abordamos el tema diseño de ambientes de aprendizaje virtuales, conlleva a ver el impacto que tienen y también a la necesidad de activación de nosotros como partícipes educativos. Pues es un gusto acompañarles y estar en esta sesión 2 con el tema vinculado al diseño de ambientes virtuales de enseñanza, aprendizaje y transformación en la educación. Cuídense, maestras y maestros. Un gusto saludarles, que estén muy bien. Nos vemos pronto.